hermanos, nuevamente el Señor me permite estar con ustedes para presentar su palabra. Recuerden que estamos en mensaje para salvación, pero usted puede sintonizar también el Alumbrador Cristiano y nuestro propio sitio web, Iglesia de Cristo El Salvador. A través de los 3 canales usted puede sintonizar el estudio que en estos momentos estoy transmitiendo en vivo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor para después pasar a dar las respectivas indicaciones del mensaje de esta tarde. Padre Celestial, te damos agradecimientos porque tu bondad es tan grande al darme la bendición de presentar otro mensaje más. Gracias por ello, que siempre tú seas muy honrado y que haya mucha edificación para quienes lo escuchen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos estudiando los días lunes 5 de la tarde, hora del Salvador, el libro de Colosenses. Y estamos ahora en la lección número 66. Y estamos en la parte que corresponde a libertad en Cristo de los decretos de la ley. Hemos estudiado parte del capítulo, del versículo 14, capítulo 2. Lo que hemos estudiado es anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y ahora vamos a continuar con la parte B de este capítulo 14 que nos era contraria, ¿En qué sentido nos era contraria la ley? La palabra contraria, upenantios, con H al principio, se lo repito, upenantios, que insinúa intensa oposición, se encuentra únicamente aquí y en Hebreos 10:27. Allí dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí se traduce por adversarios. La ley era buena, dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No obstante, la humanidad es pecadora. Por esta razón, el buen estándar de la ley revelaba la pecaminosidad del hombre. Doy una aclaración. En este estudio voy a usar muchos textos bíblicos que hablan precisamente de que la ley fue abolida, de que la ley para el cristianismo nos es contraria. Y paso a leer de Romanos 7, versículos 8 al 11. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Los que la hacían a un lado habían de morir sin misericordia. Dice Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Era más de lo que Israel podía resistir porque exigía obediencia sin errores. Esta era la realidad de la ley. Dice Santiago 2:10,
porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por lo tanto, la ley maldecía a los que estaban bajo ella. Dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El apóstol Pedro, hablando a los cristianos de origen judío de Jerusalén, se refirió a la ley en estos términos. Dice en Hechos 15:10, la parte B, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Todos los que procuran ser justificados por ella son cortados de Cristo y han caído de la gracia. Dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El castigo por quebrantar la ley era la muerte en la mayoría de los casos. 7 de los 10 mandamientos exigían la muerte para el que los quebrantara. A las personas de Israel que sirvieran a otros dioses, tal como se prohíbe en los primeros 3 mandamientos, se les daba muerte. Miren lo que dice Deuteronomio 17, 2 al 5. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás, y así morirán. El mismo castigo estaba estipulado para los que quebrantaran el 4º mandamiento al trabajar en el día de reposo. Éxodo 31:15 es claro: 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. O también el 5º mandamiento al golpear o maldecir a sus padres en lugar de honrarlos. Dice Éxodo 21:15 y 17, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. O también el 6º al cometer homicidio. Mire lo que dice Números 35, 30 y 31. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. O también el 7º mandamiento al cometer adulterio. Deuteronomio 22 al 25 expresa lo siguiente: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada
con marido. Y noten esto que decía la ley: ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. No era que solo se condenara a la mujer, no era que solo se condenara al hombre, ambos tenían que morir. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Entonces, sigamos escudriñando. En lugar de producir las bendiciones que Dios había prometido a la simiente de Abraham, recordemos en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La ley pues maldecía a los que vivían bajo ella. Gálatas 3:10 nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Porque si aquel primero, y esto es de Hebreos 8:7, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y continuemos aquí mismo con Hebreos, retrocedamos un capítulo, Hebreos 7, versículos 18 y 19. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. De la ley puede observarse en lo que ésta no podía realizar, no podía dar libertad a las personas. Dice Hechos 13:39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ni justificarlas, dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Luego en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ni mucho menos darles herencia. Mire aquí mismo en Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa.
Y luego el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, 3 y 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ni darles vida, pues. Dice Gálatas 3:21, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ni podía hacerlas justas. Dice Gálatas 3:21, lo que ya hemos leído, y tampoco podía proveer gracia. Dice en Gálatas 5:4, de Cristo os desligaste, ya lo hemos leído, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ni hacerlas herederas. Mire Romanos 4:14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ni tampoco por la ley podía hacerlas perfectas. En Hebreos 7:19 nos dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, ni perdonar pecados. Pues mire Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ni tampoco proveer misericordia. Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Bueno, entremos a la tercera parte de este versículo 2, de este versículo 14 del capítulo 2 de Colosenses. ¿Qué es lo que dice esta tercera parte? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si bien la ley cumplía con su propósito, había mucho que no podía hacer. Por lo tanto, de conformidad con el plan de Dios, el apóstol Pablo pudo decir, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quien la quitó de en medio fue Dios. Eso hay que entenderlo. Quien la quitó de en medio fue Dios, que actuó por medio de la cruz al eliminar la ley contenida en decretos escritos. Miren lo que dice, lo recordamos en el versículo 12 de Colosenses 2, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y esto es lo que nosotros podemos ver, que es el antecedente del pronombre implícito él, de los versículos 13 al 15, a los cuales damos lectura del capítulo 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nosotros podemos ver pues que la expresión su cruz, que aparece en la versión del Rey Santiago, indica que él, quien ha quitado la ley, la ha quitado de en medio. Quien la ha quitado pues es
Jesús. No obstante, la expresión la cruz, tal como aparece en las más recientes traducciones, cuenta con mejores evidencias del manuscrito griego que la expresión su cruz. Entonces, podemos decir, sin embargo, pues, postular tal cambio de tema equivale a hacer una inferencia arbitraria con la gramática del pasaje, en el cual el tema es claramente el mismo de principio a fin. Esa es la realidad. Por lo tanto, resulta bastante claro que el juego del versículo que tenemos en Colosenses 2:13 es Dios. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él es el que nos resucitó con Cristo, pero el participio del versículo 13 guarda paralelo con el del versículo de Colosenses 2:14, donde dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, el cual tendría lógicamente el mismo sujeto. Además, la conjunción y que viene antes de tomó, que es la palabra erken, con K y sin H al principio, erken, vincula con el versículo anterior y nos lleva a la conclusión en el sentido, pues, de que el tema de los dos es el mismo. El Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, es consecuente con la enseñanza en el sentido de que la ley ha sido quitada de en medio. Algunos cristianos de origen judío que procuraban imponer la ley sobre los cristianos de origen gentil decían, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ve? Esto lo tenemos en Hechos 15:5. La respuesta de los apóstoles y de los ancianos de Jerusalén fue, no dimos orden. Mire lo que dice Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Es obvio que lo que estaban diciendo es que ellos no habían dado instrucciones en el sentido de que los cristianos de origen gentil debían circuncidar a sus hijos ni que debían guardar la ley. Voy a hacer el paréntesis que hago siempre en relación a ponernos en dirección con nuestro Señor para suplicarle a Él todas nuestras necesidades, todas las peticiones que durante este programa algunos lo hacen, y también durante el transcurso de cada semana la hermandad, hermanos y hermanas, hacen peticiones, las cuales ahorita las tomamos en cuenta. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre eterno, grande eres en amor y en misericordia. Gracias por tu bondad manifestada en nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Por Él podemos acercarnos a ti y suplicarte siempre que veles por nosotros, tus hijos. Te imploramos por nuestro hermano Ángel Pilataxi, que mañana será intervenido del corazón porque en una de sus arterias se le ha formado un coágulo que le impide que le bombee normalmente su corazón. Te pedimos misericordia para él y su familia.
Te pedimos por la hermana Olga Guardado, que mañana será intervenida quirúrgicamente por una sinusitis. Señor, guía a los médicos para que nuestra hermana sea sanada. Oramos por nuestro hermano Francisco Tlanseca Ávila, que tiene cáncer en sus huesos y que padece de diabetes. Ayúdale con los medicamentos que sean efectivos para su enfermedad. Te imploramos por la hermana Gersaín, que tiene problemas con uno de sus pulmones. Te rogamos por ella, Señor. Amado Dios, te rogamos por nuestra hermana Marcela Chalco, por su vista que está padeciendo mucho. Permite, Dios, que todos los medicamentos recetados sean de mucha ayuda. También te imploramos por nuestra hermana Marina Chávez, de la ciudad de San Miguel, que tiene muy malito su corazón. Sé tú con ella, bendito Dios. Por nuestra hermana Eloísa Reyes, de la Ciudad de México, que sufrió de muchos golpes por parte de ladrones que asaltaron el lugar donde trabajaba. Ayuda a nuestra hermana a recuperarse tanto física como psicológicamente de ese ataque físico. Te rogamos, Dios, y te imploramos por ella. Gracias, nuestro buen Padre Celestial, por poder acudir a ti mediante la oración, que es nuestro medio para hablar contigo a través de tu Hijo amado, que nos comprende por los sufrimientos que Él vivió para darnos vida y vida en abundancia. Te imploramos todo, Señor, y también yo pido por mi salud, pido por mis necesidades materiales, por nuestras necesidades económicas como hogar. Señor, tú las conoces perfectamente bien. Glorioso Padre Celestial, también ponemos en tus manos al hermano Meregildo Vázquez, quien tiene 95 años. Nos acaban de informar que se cayó y se rompió el muslo. Dios amado, ten compasión de nuestro hermano Meregildo Vázquez y que pueda recibir pronta ayuda. Confiamos en que pondrás ángeles para socorrerle. Nuestro Padre Celestial, todo esto que te expresamos a través de nuestras oraciones, lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continúo siempre con el desarrollo de este interesante tema. Y ahorita voy a darle lectura a una variedad de pasajes que enseñan que los cristianos no están bajo la ley. Fíjense bien, pasajes que enseñan que no están bajo la ley. Vamos a leer, por ejemplo, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. También Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Luego Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. También leamos en Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
Esto también incluye en ese pacto grabado en piedras que nos hace ver el apóstol Pablo que perece. Dice en 2 Corintios 3, 7 al 13, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, fíjense bien, fue tiempo pasado, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Fíjese bien, fue glorioso en comparación con la gloria más evidente. Porque si lo que perece tuvo gloria, oiga otra vez, tuvo pasado, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Vamos a Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Luego en Gálatas 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Luego en Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Luego veamos en Efesios 2, 14 y 15, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Luego pasémonos a Hebreos 7, 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y luego leamos en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y aquí mismo en Hebreos 10:9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos y hermanas? El Antiguo Testamento contiene más que la ley que ha sido quitada de en medio. La ley se encuentra principalmente en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio. La aplicación de la ley se da a conocer en el resto de los libros del Antiguo Testamento.
Además de los libros de la ley, el Antiguo Testamento contiene historia, contiene salmos, contiene dichos sabios, contiene profecía. Estos contienen valiosas instrucciones. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y también se escribieron ejemplos para los cristianos. Mire qué claro lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 6 y 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Entonces, las Escrituras, pues, contienen materiales de referencia que los cristianos pueden aprovechar, especialmente en el libro de Job, en Salmos, en Proverbios y los profetas. Estos textos son citados y son aplicados frecuentemente con el fin de instruir y dar ánimo a los cristianos. La ley, los profetas y los salmos pueden usarse para probar que Jesús es el Cristo. Noten lo que dice Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Luego en Hechos 28:23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pues la mayoría de las profecías, hermanos y hermanas, se cumplieron en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Miren qué cosa, hermanos y hermanas. No obstante, la ley, con sus normas y regulaciones, fue abolida junto con sus rituales religiosos y sus prácticas de adoración. Una vez que las profecías se cumplieron en su totalidad, estas también fueron abolidas. Dice Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, o sea, para terminarla, pues. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La iglesia primitiva no se dedicó al cumplimiento de la ley, hermanos y hermanas. Antes fue en la doctrina de los apóstoles que ella perseveró. Dice Hechos 2:42,
y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Cristo. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por medio del Espíritu Santo, Jesús enseñó a los apóstoles todas las cosas y les dio a estos toda la verdad. Dice Juan 14, 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego en Juan 16, 12 y 13, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, o el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Más adelante les mandó enseñar a los demás que guardaran todas las cosas que Él les había mandado. Dice en Mateo 28, 20 esta declaración bien determinante. Eran las enseñanzas de Jesús, no las de la ley, las que habían de ser enseñadas a sus seguidores y que habían de ser observadas por estos. Hermanos y hermanas, he hablado bastante, ampliamente. El tema tiene mucho más que decir, pero el tiempo ya no me lo permite. Voy a quedarme acá y como siempre hago la invitación para el próximo lunes 5 de la tarde a través de estos 3 canales que el Señor me permite transmitir. Les invito pues a que ustedes sean asiduos oyentes de este interesante estudio como lo es la carta o el libro del apóstol Pablo a los colosenses. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú me has permitido otra vez difundir tu palabra, que ella sea sencilla, que ella sea clara y que ayude en mucho a nuestra hermandad que la ha escuchado y que posteriormente por los medios de transmisión queda grabado este mensaje, lo sigan escuchando. Gracias por ello. También estamos orando por la hermana Gladys Monge, que pide oración por fortaleza para la familia Renderos, que acaban de perder a un familiar. Oramos pues por esta familia Renderos, que les fortalezcas mucho. Señor Dios Todopoderoso, todo lo expresado, todo lo expuesto en esta disertación y todas las peticiones que te hemos elevado, lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.